días, Verónica Tenaglia, Jorge Fontevecchia la saluda. Conversábamos recién con la producción aquí el motivo de esta nota y me marcaban que usted nos puede aportar una mirada distinta del peronismo, de la misma manera que Juan Schiaretti y Florencio Randazzo lo hacen. Usted escribió un artículo, o tengo un artículo suyo sobre usted, una persona libre, una entrevista que le hicieron en el sitio Panamá. Ayúdenos, háganos la introducción de una mirada distinta del peronismo. Bueno, buen día Jorge, gracias por esta entrevista y buen día a toda la audiencia. Creo que el peronismo siempre tuvo respuesta para generar ascenso social. ¿Y cómo se genera el ascenso social? ¿Cómo se produce clase media? Es con educación, producción y trabajo. Es la propuesta que nos hace Juan Schiaretti y Randazzo en esta oportunidad, y es básicamente lo que a mí me ha permitido participar de esta clase media incipiente que tiene la Argentina, ¿no? Un Estado presente, eficiente en términos de educación y de políticas que impulsen la producción y el trabajo, es lo que a mí personalmente me ha permitido estar en esta posición. Y es lo que pretendo para el resto de los y las argentinas. ¿Y por qué el peronismo también? Porque la protección a la industria nacional es lo que nos da la posibilidad de desarrollar nuevas empresas que ofrezcan nuevos servicios, que ofrezcan nuevos productos, que además generen nuevos empleos, ¿no? Este círculo virtuoso. Y Argentina es un país en el que se cuenta con recursos formados, a la vez que el sector de la economía del conocimiento al que yo pertenezco todavía es un sector que no logra cubrir todas las búsquedas abiertas. Hace unos días estuvimos visitando una empresa como Accenture, tiene 12.000 empleados y 1.000 búsquedas abiertas. Esas 1.000 búsquedas abiertas eran 900 búsquedas abiertas en diciembre de 2019, cuando yo asumí como comunera acá en el Distrito Tecnológico. Y esta gente nos decía que si tuviéramos los recursos formados, esto es un buen nivel de inglés, lenguajes de programación, etcétera, en nuestros jóvenes, ellos podrían en 2 años duplicar la cantidad de empleo. Entonces, hay que poder planificar el futuro. El futuro es una construcción colectiva en la que la política tiene que estar a la vanguardia y la legislación tiene que estar también a la vanguardia. Entonces, el peronismo siempre ha dado las condiciones y el margen. ¿Y por qué? Porque para definir políticas públicas ha considerado no solamente al sector del capital, sino también a los trabajadores. Y muchos sectores de la economía, muchos empresarios que han logrado ser exitosos, lo han hecho también contemplando las necesidades, los requerimientos de los trabajadores. Es decir, que hace falta recuperar los canales de diálogo entre el Estado, el sector privado y los trabajadores. No es mágico, ¿no? Usted pensará que yo tendría que decir algo distinto. Y la verdad es que en muchas cosas uno tiene que, como dice Schiaretti, generar el respeto por las instituciones, tiene que pensar en que no puede la Argentina aceptar, no puede bajo ningún punto de vista la Argentina aceptar que haya más de 40% de pobres. Mientras tenemos una grieta que es la que nosotros estamos invitando a que los argentinos repiensen, entre el sistema político y la sociedad. Un sistema político que ha dejado de representar cuáles son las necesidades y las preocupaciones que tienen hoy los y las argentinas. Y no hace falta irse muy lejos para ver cómo es un modelo de gestión en este contexto de incertidumbres que tiene la Argentina. Un modelo de gestión es el que ha llevado adelante Schiaretti en la provincia de Córdoba, y entonces tenemos que poder aprender de eso, tenemos que poder aprender de las escuelas PROA, cómo fue que lo logró, por qué lo pensó, tenemos que poder ver de los indicadores que hay, por qué la provincia de Córdoba creció 300.000 habitantes más por migración interna. ¿Será que ahí se consigue trabajo? ¿Será que ahí se generan otras condiciones? O sea, la gente va a donde haya oportunidades, ¿no? Entonces, no quisiera ser más extensa, pero
yo soy una emprendedora pyme, sé que hay que hacer un esfuerzo, pero para hacer ese esfuerzo uno tiene que poder tener un panorama más claro, necesita tener certidumbre, y en ese sentido el Estado, la política, la gestión del Estado tiene que ser transparente y tiene que poder dejar de poner parche y parche del parche del parche y pensar en un proyecto de país. ¿Y por qué digo pensar en un proyecto de país? Miren, las elecciones provinciales que se han desprendido de la elección nacional, de algún modo le hacen ver al ciudadano de a pie que no hay proyecto de país. Si lo hubiera, ¿cuál sería el problema de que todos estuviéramos pensando en una Argentina grande, en lugar del sálvese quien pueda, de cada provincia, de cada territorio, de cada caudillo, como no sé, ha acostumbrado este tiempo, o sea, de democracia? Llevamos 40 años de democracia y no, en lugar de pensar con eje en la sociedad y en las necesidades que tiene la gente, estamos pensando cómo se sostiene una clase política que además nombran al hermano, al tío, al hijo, o sea, se heredan los puestos como si fuera una empresa familiar. Hay mucho que dar, mucho que ceder y mucho que dialogar. El que piensa distinto no es mi enemigo, es alguien que me da la oportunidad de repensar qué es lo que estamos haciendo. Verónica, perdone que la interrumpa. Yo recuerdo haber entrevistado a Alain Rouquier, el intelectual francés que ha trabajado mucho el peronismo. Recuerdo que él decía que el mejor peronismo es el peronismo perseguido. Ese fue el título del reportaje que le hice hace unos años. Pero él me marcaba que Cristina Kirchner era el regreso de Perón de los primeros 6 años de Perón. Y que el peronismo rebelde del primer Perón era el que reencarnaba a Cristina Kirchner. Y no al Perón de la segunda presidencia, en el que de alguna manera representa cambios de paradigma similares a lo que usted menciona de Schiaretti. A ver si yo le interpreto. Lo que usted está diciendo es que en realidad el modelo de asistencialismo quedó obsoleto y que hace falta una renovación del peronismo, como la hizo el propio Perón en su segunda presidencia, y que la tendría que hacer el peronismo post-kirchnerista. ¿Es esto lo que nos está diciendo? Sí, claro, sí, claro. Es decir, hay un tiempo para todo. Yo no digo que no haya una emergencia social a la que hay que asistir. Lo que digo es que si los planes llevan tanto tiempo y cada vez se incorporan más personas a ese segmento, evidentemente hay algo que no está funcionando. Y esto ha pasado en este gobierno, en el gobierno de Macri y en el gobierno anterior también. Es decir, se va saliendo de los planes y se vuelven a generar más planes. Entonces, evidentemente, hay una política de inclusión que no está funcionando. Entonces, no se trata de distribuir o redistribuir lo poco que hay. Se trata de agrandar la torta. Hay que generar más producción, hay que generar más trabajo, que ese trabajo en blanco, ese empleo registrado, a su vez nutra las bases de ANSES, etcétera, etcétera. Digamos, el círculo virtuoso se ha cortado y nadie da una explicación seria para eso. Nadie da una explicación comprometida de por qué nosotros toleramos como argentinos más del 40% de pobres. Verónica Tenaglia, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros, y la despedimos nuevamente con la canción de La Franela, Hacer un Puente. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Acabamos de hablar con una empresaria pyme de la industria del conocimiento, pero que es precandidata a diputada nacional por el espacio de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, que plantean un peronismo diferente.